Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Capítulo 21. El futuro es ahora. Los ojos del Capitán América se abrieron de golpe. Estaba tendido en el suelo. Sus sentidos se agudizaron al darse cuenta de su entorno. Podía oír el océano cerca. Intentó comprender cómo había terminado allí. Lo primero que notó fue el cielo. Era una extensión azul salpicada de esponjosas nubes blancas. Entonces, oyó voces suaves. Dirigió su atención a una pareja sentada sobre una manta desgastada a unos metros de distancia. Le daban la espalda. Parecían mayores y sus rostros estaban marcados por la edad. El hombre era alto, con cabello una mezcla de plata y blanco. La mujer tenía el cabello corto y rizado que se asemejaba al color de las hojas de otoño. Sus ojos brillaban como esmeraldas. La pareja susurró entre sí. El hombre vio al Capitán América moverse y empujó suavemente a su compañero. Ambos se giraron hacia él, pasando de una leve curiosidad a la preocupación. ¿Estás bien, hijo?, preguntó el hombre. Su voz era firme, con un toque de acento canadiense. El Capitán América se apoyó en los codos. Sintió los granos de arena bajo sus dedos. No estoy seguro. ¿Dónde estoy? La mujer sonrió amablemente. Estás en una playa cerca de la isla de Vancouver. Te encontramos varado en la orilla hace un rato. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Así que Canadá. Recordó una zambullida helada, oscuridad y una sensación de estar atrapado. Estaba en una misión. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? El hombre se encogió de hombros. Es difícil de decir. Cuando te encontramos, estabas congelado. Pensamos que estabas muerto hasta que comenzaste a respirar de nuevo. Estábamos a punto de pedir ayuda cuando despertaste. El Capitán América encontró su uniforme y su escudo en la arena. Instintivamente buscó el escudo, agarrándolo con fuerza. La sensación familiar del metal lo contuvo. ¿Cómo te llamas? Podía sentir su confusión. Steve Rogers. La mayoría de la gente me conoce como el Capitán América. Su papel como el chico del cartel de Estados Unidos no era exactamente un secreto. El reconocimiento apareció en sus rostros. El hombre asintió lentamente. Bueno, Steve, has pasado por una gran experiencia. Vamos a secarte y a ver qué hacer a continuación. Steve esbozó una pequeña sonrisa. Gracias por encontrarme. La mujer le tocó el hombro. De nada, Steve. Ahora estás a salvo. Nos aseguraremos de ello. Nathan y Donna ayudaron al Capitán América a subir. Lo guiaron por una suave pendiente mientras intentaba reconciliarse con lo que le había sucedido. Gracias. Agradezco su ayuda. Todo esto es abrumador. Nathan le hizo un gesto tranquilizador. Es lo menos que podemos hacer, Steve. Nos alegra haberte encontrado. Donna sonrió cálidamente. Debes haber pasado por mucho. Vamos a llevarte adentro y asegurarnos de que estás bien. Al llegar a la cima de la colina, una pequeña cabaña apareció a la vista. Estaba enclavada entre los árboles, con un jardín al frente. La casa era rústica y acogedora. Nathan abrió la puerta principal. El interior reveló pisos de madera, muebles cómodos y paredes adornadas con fotos familiares. Bienvenido a nuestra casa, dijo Donna. Le indicó a Steve que se sentara en un sofá. Soy Donna, y este es mi esposo, Nathan. Steve se sentó. Los cojines se sentían suaves contra su espalda. Gracias, Donna y Nathan. No sé cómo agradecerles su amabilidad. Nathan sonrió e ignoró el comentario. No te preocupes por eso ahora. Centrémonos en acomodarte y en determinar los siguientes pasos. Donna fue a la cocina. Regresó con té y sándwiches en una bandeja. Los puso en la mesa de café frente a Steve. Toma. Debes estar hambriento. Come algo. Steve se dio cuenta de lo hambriento que estaba. Tomó un sándwich y comenzó a comer. Dio un sorbo al té, disfrutando de su calor. Entonces, Steve, ¿qué recuerdas antes de despertar aquí? Steve dudó. Lo último que recuerdo es la guerra. ¿Sigue en curso? Necesito informar al general. La pareja intercambió otra mirada. Si te refieres a la Segunda Guerra Mundial, terminó hace mucho tiempo, dijo el hombre. ¿Qué? Eso no puede ser. Estaba en una misión.
Había un cohete y luego choqué contra el océano. Todo se oscureció. Nathan y Donna intercambiaron una mirada de simpatía y sorpresa. Steve, no estoy seguro de cómo decir esto, pero estamos en 2010. Steve se quedó paralizado. No puede ser, has estado dormido durante mucho tiempo. Steve sintió un nudo en la garganta. 65 años. Era casi toda una vida. Miró a su alrededor. Entre los dispositivos nuevos con los que estaba familiarizado se encontraban los que conocía. Nathan se rascó la cabeza. Sé que suena increíble. No sé de qué otra manera puedo demostrártelo. Tenemos algunos periódicos, pero tal vez un viaje a la ciudad ayude. Steve asintió lentamente. Ya veo. Intentó mantener la compostura. Nathan habló de nuevo. Hagámoslo después de que hayas comido y descansado. Me gustaría. Gracias. Nathan se inclinó hacia adelante. No te preocupes. Te ayudaremos en lo que podamos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Las lágrimas picaron en las comisuras de los ojos de Steve. Parpadeó para apartarlas. Había tantas cosas que había dejado atrás. No sé qué decir. Donna puso una mano sobre la suya. No necesitas decir nada, Steve. Lo haremos paso a paso. Días después el pequeño pueblo cerca de la casa de Nathan y Donna era un ejemplo perfecto de la vida rural. Las tiendas se alineaban en la calle principal y los coloridos toldos se movían suavemente con la brisa. El aire transportaba el aroma a pino fresco. Steve Rogers caminaba por el pueblo con la vieja camisa de franela y los vaqueros de Nathan. Intentó asimilar la realidad de la nueva era en la que se encontraba. Nathan y Donna caminaron delante mientras Steve miraba a su alrededor. Nathan miró a Steve. ¿Cómo lo llevas? Steve sonrió levemente. Es mucho que procesar. Todo se siente familiar pero diferente. Pasó una Honda Civic y Steve pensó, me imaginé que los autos voladores de Stark ya estarían aquí. Añadió, gracias por mostrarme los alrededores. Donna señaló un pequeño restaurante en la esquina. Ese lugar tiene un café excelente. Empecemos por ahí. Puedes probar algunas de las mejores cervezas de 2010. Una campana sonó sobre la puerta. El interior tenía manteles a cuadros. Una camarera, una mujer de unos 50 y tantos años, los recibió con una sonrisa amable y los condujo a una mesa junto a la ventana. La gente hablaba con entusiasmo y algunos usaban pequeños dispositivos rectangulares. Nathan le dijo que se llamaban teléfonos inteligentes. Steve encontró la tecnología fascinante y muy diferente de los teléfonos de disco y las radios de su época. Nathan pidió café para todos. La camarera pronto trajo sus bebidas en tazas humeantes. Steve bebió el café y sonrió. Esto está bueno. Donna se rió. Te lo dije. Algunas cosas mejoran con el tiempo. Durante la siguiente hora, exploraron la ciudad. Visitaron varias tiendas. En una librería, Steve se sorprendió por la gran selección. Muchas cubrían eventos que se había perdido. Nathan explicó algunos momentos importantes de la historia y Donna señaló los últimos títulos populares. En el parque, vieron a los niños jugar en los columpios. Estas sencillas escenas de la vida cotidiana le dieron a Steve la seguridad de que había hecho lo correcto. Semanas después pasaron algunas semanas en la acogedora calidez de la casa de Nathan y Donna. Steve Rogers, aclimatándose gradualmente al mundo moderno, encontró consuelo en el tranquilo entorno. Pasaba sus días ayudando a Nathan con las tareas de la casa, aprendiendo más sobre los cambios en el mundo y, ocasionalmente, vislumbrando las noticias que insinuaban un mundo que todavía necesitaba héroes. Escuchar sobre importantes fugas de metahumanos en todo el mundo pareció cimentar su elección. Ver la foto policial y el nombre del barón Heinrich Zemo en el televisor en la lista de los más buscados casi le hizo romper la taza. Al día siguiente, Steve decidió que era hora de seguir adelante. Sabía que no podía imponerse a Nathan y Donna para siempre, y sentía un fuerte deseo de encontrar su lugar en esta nueva era. Después del desayuno, se acercó a Nathan y Donna, que estaban sentados en el porche disfrutando de su café. Nathan, Donna, comenzó con voz firme. Quiero agradecerles todo lo que han hecho por mí, pero creo que es hora de irme. Donna levantó la vista. Sabíamos que este día llegaría, Steve. No solo eres un soldado, sino también un buen hombre. Por lo que han dicho las noticias últimamente, el mundo te necesita.
Nathan asintió con la cabeza. ¿Tienes un plan? Steve asintió, ajustando las correas de la resistente mochila que Nathan le había dado. Voy a dirigirme al sur y regresar a los Estados Unidos. Hay asuntos pendientes con un viejo enemigo. No estoy seguro de cómo reaccionará el gobierno cuando me vea. Tal vez conozca a esos vengadores. Donna se puso de pie y lo abrazó. Cuídate, Steve. Y recuerda, siempre tendrás un hogar aquí con nosotros. Nathan estrechó la mano de Steve con firmeza y luego lo abrazó brevemente y con sentimiento. Mantente a salvo ahí fuera y no dudes en contactarnos si necesitas algo. Ayudaron a Steve a conseguir un teléfono satelital básico con solo llamadas disponibles. Sus trabajos ocasionales en la ciudad le ayudaron a ganar suficiente dinero para el viaje. Con su escudo en una mochila, Steve emprendió el sinuoso camino que se alejaba de la cabaña. A la mañana siguiente Nathan y Donna estaban sentados a la mesa de la cocina. El sol de la mañana entraba a través de las cortinas de encaje. Los restos del desayuno aún estaban en la mesa. Cuando estuvieron solos y seguros, presionaron un botón en sus relojes. Aparecieron sus verdaderas formas como Nathaniel Richards, también conocido como Khan, y la reina Ravonna Renslayer. Khan se reclinó en su silla. Su rostro mostraba una expresión pensativa. La primera fase está completa, dijo. Ravonna dio un sorbo a su café. Una sonrisa serena se extendió por sus labios. Esto fue mucho más agradable de lo que esperábamos, dijo. Nathaniel asintió. Los ajustes que hicimos en la corriente temporal parecen estar funcionando. Steve se dirige a los Estados Unidos. Si mis cálculos son correctos, se encontrará con un viejo amigo. Ravonna asintió con la cabeza. Aunque jugó un papel en la destrucción de la humanidad, es un joven amable, tal como lo describe la historia. Dejó su taza y se inclinó sobre la mesa. Tomó la mano de Nathaniel. Tengo que decir que esta casa rural y esta época son un maravilloso descanso del caos constante de nuestra nave insignia del imperio. Hay algo en ella que tranquiliza el alma. Nathaniel le apretó suavemente la mano. Steve Rogers sería un excelente soldado en mi imperio, pero eso no es lo que necesita ser ahora. Tomó un sorbo de té. También estoy de acuerdo con esta atmósfera. Me ayuda a olvidar el páramo del que tuve que sacar a la humanidad. Ravonna miró hacia la ventana. El jardín que habían cuidado juntos estaba en plena floración. ¿Crees que alguna vez nos cansaremos de esta simplicidad?, preguntó. Nathaniel la miró por la ventana. Su rostro reflejaba una profunda reflexión. El tiempo hace que incluso las cosas más extraordinarias parezcan ordinarias. Pero este lugar y esta vida que creamos son diferentes. Son una clase rara de ordinario. Atesoro estos momentos contigo, Nathaniel. No los cambiaría por nada. Nathaniel se inclinó hacia adelante y le besó la mano. Yo tampoco, Ravonna. Tienes razón en muchos sentidos. Esto se siente como un hogar. Haré lo que sea necesario para asegurar que nuestro futuro continúe. Se sentaron juntos en silencio durante unos momentos. La paz de la mañana los rodeaba. ¿Crees que Steve estará bien? Estará bien. Tenemos los implantes puestos y un equipo de exploración lo está siguiendo. Ravonna asintió. Parecía tranquila. Ahora que Steve está solo, probablemente sea hora de que regresemos a la nave. Nathaniel se puso de pie y la ayudó a ponerse de pie. La abrazó cálidamente. No hay necesidad de apresurarse, dijo. Steve dejó la cabaña unos días antes de lo que estimábamos. Ravonna rió levemente. Tomó su mano y lo condujo al sofá. Juntos, se acomodaron para relajarse. En otro lugar Steve recorrió Canadá con una mezcla de autostop y caminatas. Pasaba las noches bajo las estrellas, con el crepitar de las fogatas reconfortante. Sus fondos se gastaban mejor en comida que en alojamiento. El tiempo en el ejército le proporcionó suficientes habilidades de supervivencia en la naturaleza. Pasó por pequeños pueblos y ciudades bulliciosas, conociendo gente lo suficientemente amable como para ofrecerle indicaciones, una comida caliente o un lugar de descanso. Realizó trabajos ocasionales, ayudó a un granjero local con su cosecha e incluso echó una mano en un centro comunitario. Se encontró con viajeros, y cada conversación añadía una pieza al rompecabezas de este nuevo mundo. Pronto, sabría que el mundo seguía siendo tan extraño como solía ser. El pequeño pueblo de Elkford estaba tranquilo.
Sus residentes seguían con su vida cotidiana, disfrutando del ambiente tranquilo que los rodeaba. Steve Rogers caminaba con una sencilla camisa de franela y vaqueros. Mientras paseaba por la calle principal, notó los rostros amables de la gente del pueblo. Los niños jugaban en el parque, y los comerciantes charlaban con los clientes. De repente, un rugido espeluznante rompió la tranquilidad. Los sentidos de Steve se pusieron en alerta máxima cuando se giró para ver una enorme bestia blanca arrasando el pueblo, con su furia desatada sobre todo a su paso. Los coches volcaron, las ventanas se rompieron y la gente gritó aterrorizada mientras la bestia arrasaba instintivamente. Steve entró en acción. Corrió hacia un grupo de niños paralizados por el miedo cerca del parque, recogiéndolos y llevándolos a un lugar seguro detrás de un robusto muro de ladrillos. «Quédense aquí, agachados», les ordenó, tranquilo pero autoritario. Al girarse para encarar el caos, vio un grupo de figuras emergiendo de la línea de árboles. El primero tenía una apariencia primitiva. Medía más de 1,80 metros, y tenía un físico muy musculoso. Su rasgo más distintivo era su cabello rubio salvaje, parecido a una melena, y sus patillas, lo que le daba un aspecto claramente salvaje. Vestía un traje marrón y negro con detalles de piel. El segundo estaba cubierto con un traje rojo y negro de cuerpo entero con parches negros alrededor de los ojos, los costados y los hombros. Solo sus ojos blancos y expresivos eran visibles, transmitiendo una sorprendente gama de emociones a pesar de la falta de boca o cejas visibles. Tenía katanas atadas a la espalda, varias armas de fuego y una variedad de granadas y bolsas. El tercero también tenía una figura imponente con un físico monstruoso. Su piel era anormalmente pálida, contrastando marcadamente con su largo y suelto cabello rubio. Su traje era principalmente rojo con acentos plateados, incluyendo un prominente arnés rojo en el pecho y hombreras que se sumaban a su presencia intimidante. El rasgo más distintivo eran los tentáculos retráctiles de carbonadium de sus muñecas. La última era una mujer alta y delgada de complexión atlética. Su rasgo más reconocible eran sus uñas de adamantium extensibles y afiladas como navajas. Su traje se asemejaba a la vestimenta tradicional japonesa con equipo de combate moderno. Su cabello largo y oscuro fluía libremente, peinado en una coleta alta. «Quítate del camino». Los ojos de dientes de sable brillaron con excitación depredadora. Se abalanzó sobre el Wendigo con las garras extendidas. Deadpool disparó sus armas imprudentemente. Las balas rebotaron en las paredes, y los coches Omega Red liberó sus letales bobinas de carbonadio para arremeter contra la bestia. Lady Deathstrike blandió sus garras de adamantium por el aire. El Wendigo rugió de dolor a medida que sus ataques se volvían más frenéticos. Contraatacó con mayor agresividad. Los coches volcaron. Los muros se derrumbaron bajo la fuerza de la batalla. Steve se movió rápidamente para proteger a la gente del pueblo. Guió a una pareja en pánico fuera del peligro. Luego protegió a un grupo de residentes ancianos con su propio cuerpo de una explosión. Después, los condujo a un edificio cercano. «Quédense dentro y manténganse alejados de las ventanas», dijo. Steve regresó a la pelea. La voz de Deadpool se elevó por encima del caos. «Oye, feo. Por aquí». Deadpool se detuvo en medio de su tiroteo para adoptar una pose dramática. Luego reanudó el fuego con entusiasmo. Steve sonrió con fuerza a pesar de la situación. Necesitaba alejar al Wendigo de los civiles. Recogió un trozo de escombro y se lo lanzó a la bestia. «Aquí, gran bruto», gritó. El Wendigo giró sus ojos rojo sangre hacia Steve. La criatura cargó contra él. Steve se preparó para esquivar. Cuando el Wendigo estaba a punto de alcanzarlo, rodó hacia un lado. La bestia se estrelló contra un camión estacionado. Esto les dio a los habitantes del pueblo unos preciosos momentos para escapar. Arma Décimo siguió atacando al Wendigo y mantuvo su atención. Su lucha causó daños colaterales masivos. Los edificios cayeron y la plaza del pueblo quedó destruida. Deadpool saltó de un tejado y aterrizó junto a Steve. «Buen movimiento, amigo. Deberías considerar una carrera como cebo para monstruos. Está de moda». Steve lo miró fijamente. «No sé quién eres. Solo concéntrate en detener a esa cosa sin lastimar a nadie más». Deadpool sonrió. «Oh, sí que te importa. No te preocupes. Soy un profesional. Más o menos».
Dientes de Sable gruñó. Es hora de acabar con esta bestia. Se abalanzó sobre el Wendigo y cortó el grueso pelaje de la criatura, sacándole la primera sangre. El Wendigo aulló de dolor y lo golpeó con sus enormes garras. Deadpool estaba de pie en un tejado y disparaba sus armas imprudentemente. Oye, ¿alguna vez has considerado la terapia? Es genial para los problemas de ira. Sus balas causaron poco más que irritación a la criatura gigante. Vamos, grandullón, tómate una pequeña siesta tranquilizante y todos podremos irnos a casa. Omega Rojo extendió sus bobinas de carbonadío y las envolvió alrededor de las extremidades del Wendigo. Quédate quieto, bestia. Su agarre se apretó mientras el Wendigo se agitaba. La criatura tiró a Omega Rojo al suelo y lo estrelló contra la pared. El mutante ruso se aferró, y su expresión mostraba una fría determinación. Lady Golpe Mortal se movió rápidamente hacia el Wendigo. Sus garras de adamantium cortaron la carne de la criatura. Tenemos que debilitarlo, gritó. Esquivó un golpe del Wendigo y volvió a cortar. Sus garras apuntaban a puntos vitales. La pérdida de sangre era una forma de detener a la criatura. El Wendigo rugió cuando los ataques lo llevaron al frenesí. Atacó con poderosos golpes y envió a Dientes de Sable volando hacia un auto estacionado. El auto se arrugó como papel. Dientes de Sable se levantó con un gruñido. «Vas a pagar por esto, bola de pelo», gritó mientras saltaba de nuevo a la pelea. Deadpool saltó del tejado y aterrizó junto a Omega Red. «¿Necesitas ayuda, camarada?», bromeó. Cortó los tendones del Wendigo con su katana. «¿O tal vez una espiral? Esas cosas son geniales». Omega Red gruñó mientras lo sujetaba con fuerza. «Solo manténlo distraído», dijo. Lady Deathstreak vio una abertura y atacó los brazos del Wendigo. Sus garras golpearon una y otra vez. La bestia aulló mientras la sangre brotaba de sus heridas. Sus movimientos se volvieron más lentos y menos coordinados. «Está disminuyendo la velocidad», dijo. Entrecerró los ojos. «Estamos cerca». El Wendigo rugió desesperadamente al darse cuenta de que podría perder. Se liberó de las espirales de Omega Red y cargó a través de la plaza del pueblo. Los escombros volaron a su paso mientras se estrellaba contra una hilera de árboles y se retiraba al denso bosque cerca del pueblo. «Se está escapando», gritó Dientes de Sable. Se sacudió los restos del coche que lo había atropellado. Deadpool se giró hacia los demás. Sus ojos brillaron detrás de su máscara. «¿Qué estamos esperando? Vamos, fuerza décimo». Corrió tras el Wendigo con sus espadas listas. «Ese no es nuestro nombre», gritó alguien. Omega Rojo y Lady Deathstreak lo siguieron. Se centraron en el Wendigo que se retiraba. «Esto no ha terminado», dijo Omega Rojo. Retrajo sus bobinas mientras corría. «Ni por asomo». Los 4 mutantes entraron en el bosque en persecución de la criatura. Su misión era atrapar al Wendigo, no eliminar testigos. No se les había ordenado matar a la gente del pueblo. El Departamento H probablemente intervendría y comenzaría la segunda fase del plan. Steve se encontraba en la ciudad devastada. La destrucción era masiva, pero hubo pocas víctimas mortales. Había protegido a la mayoría de los habitantes del pueblo de lo peor del caos. Trabajó con los bomberos para apagar un edificio en llamas. Los habitantes del pueblo salieron de sus escondites, mostrando su gratitud y alivio. Una anciana se acercó a Steve con lágrimas en los ojos. «Gracias, joven. Nos salvaste a todos», dijo. Steve asintió. Su expresión era solemne. «Solo hice lo que pude. Asegurarme de que todos lleguen a un lugar seguro y de que los heridos sean atendidos». Prometió seguir al Wendigo y detenerlo después de asegurarse de que la gente estuviera a salvo. Mientras tanto, Canadá, los rotores del helicóptero cortaban el aire fresco canadiense, transportando a 2 pasajeros sobre la vasta e indómita naturaleza que se extendía debajo. Dentro, un joven soldado estaba sentado nervioso frente a otro hombre, con sus rasgos oscurecidos por las sombras proyectadas por su sombrero Stetson marrón. El soldado miró repetidamente a la imponente figura, reuniendo finalmente el coraje para hablar. «Señor, sé que no debo hacer preguntas, pero ¿quién es usted?». Su voz temblaba de inquietud. El hombre levantó ligeramente la cabeza, revelando unos ojos penetrantes bajo el ala de su sombrero. «Nadie a quien quieras conocer, chico», respondió con un tono brusco y despectivo.
Minutos después, el helicóptero descendió sobre un pequeño pueblo, con humo elevándose en volutas desde varios edificios. Cuando el helicóptero aterrizó, la escena de devastación se hizo evidente. Los servicios de emergencia invadieron la zona y los incendios aún se estaban extinguiendo. El extraño salió, revelando botas de cuero marrón, jeans azules, una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta amarilla y una bolsa de lona marrón colgada del hombro. Logan observó la escena con ojo crítico, con rostro severo. Parece que alguien tuvo un mal día, murmuró. Cerca de allí, un oficial habló por la radio. Copiado. Se ha contabilizado a aproximadamente el 95% de la población. Un general con uniforme verde se acercó a Logan, indicándole que caminara. Los dos se abrieron paso por las caóticas calles. Sucedió hace unas 4 horas, justo antes del mediodía, comenzó el general. Se avistó una criatura cruzando la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que sucedió cuando llegó a la civilización. Logan levantó una ceja. ¿Criatura? El general asintió. Los estadounidenses lo llaman Wendigo. La información de inteligencia es dudosa. El Departamento H cree que el ejército estadounidense está encubriendo su importante fuga a principios de este mes. Logan olfateó el aire. Sus agudos sentidos captaron algo más que humo. Mentalmente, vio una figura monstruosa rugiendo y atacando un coche. Huele raro. A pólvora también. Movió un trozo de escombro y descubrió un cartel que decía: "Bienvenidos a Elkford", entre una pila de casquillos de bala. Bueno, alguien intentó contraatacar. El general continuó. Los supervivientes informaron que un grupo de personas siguió a la criatura hasta su pueblo, donde se enfrentaron a ella. Cuando se les preguntó por sus descripciones, los habitantes del pueblo estaban demasiado asustados y concentrados en la criatura como para preocuparse y huyeron para salvar sus vidas. El monstruo y los pistoleros iban y venían como una tormenta. Logan examinó los daños. No hubo tantas bajas como esperaba. Nos dijeron que un joven intervino e hizo lo que pudo para evacuar a la gente a un lugar seguro. Maldita sea, buen trabajo, si me preguntas. Los ojos de Logan se entrecerraron. ¿Alguna noticia suya sobre el ataque? El general negó con la cabeza. Dicen que tan pronto como puso a todos a salvo, se dispuso a perseguirlos. Logan sonrió con suficiencia. Hijo de puta con agallas. La expresión del general se volvió seria. El Departamento H quiere que encuentres a estos posibles mercenarios y detengas al Wendigo antes de que llegue a otro pueblo o ciudad. Y si no puedes detenerlo, mátalo. La sonrisa de Logan se amplió hasta convertirse en una mueca. Suena divertido. Canadá. La avioneta sobrevolaba a baja altura la vasta extensión del desierto canadiense, su sombra rozando las copas de los árboles cubiertos de nieve. Vestido con su resistente equipo de cuero, Wolverine miró por la pequeña ventana, sus agudos ojos escudriñando el paisaje de abajo. La voz del piloto crepitó a través de los auriculares. Señor, creo que tenemos algo, gritó el piloto, señalando una franja de bosque donde los árboles yacían astillados y derribados. Wolverine se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos al ver las señales de gran destrucción. Árboles enteros fueron arrancados del suelo y una cicatriz oscura estropeó el blanco prístino de la nieve. ¿Quiere que intentemos aterrizar?, preguntó el piloto, con la voz teñida de incertidumbre. No se moleste, respondió Wolverine, con la voz como un gruñido bajo. Se puso de pie, deslizándose la máscara sobre la cara, y se dirigió a la parte trasera del avión. El piloto abrió la puerta. El viento frío azotaba la cabina. Sin dudarlo, Wolverine saltó, con el viento rugiendo en sus oídos, mientras se precipitaba hacia la tierra ajustando su cuerpo en el aire. Wolverine apuntó a la ladera de una montaña nevada. Golpeó la pendiente con un ruido sordo, el impacto fue discordante pero manejable. Con las garras extendidas, se clavó en la nieve y la roca, aprovechando el impulso para deslizarse por la ladera. La nieve se esparció a su alrededor mientras descendía hábilmente, deteniéndose finalmente cerca de la base. Poniéndose de pie, Wolverine olfateó el aire, captando un olor familiar mezclado con algo fétido y antinatural. Lo siguió hasta un cráter de impacto, donde la nieve había sido arrancada para revelar la tierra oscura que había debajo. Arrodillándose, inhaló profundamente. El aroma del Wendigo era inconfundible.
Se adentró en los árboles sin perder un momento más, moviéndose con la gracia y la velocidad de un depredador. Las ramas se quebraron bajo sus pies y el aire frío le picó en la cara, pero siguió adelante, siguiendo el rastro de olor a través del denso bosque. Al llegar al borde de un acantilado, se detuvo, observando la extensión que se extendía debajo. Un lago congelado se extendía bajo él, bordeado por más bosque. Muy abajo, podía ver una cascada cayendo en cascada, su rugido débil pero inconfundible. Descendiendo por el acantilado con facilidad, Wolverine llegó a la base de la cascada. Se arrodilló junto al arroyo, ahuecando las manos para beber el agua helada. Mientras bebía, un lobo gris emergió de entre los árboles, acercándose al arroyo con cautela. El lobo miró a Wolverine, pero no percibió ninguna amenaza, y se unió a él para beber antes de volver a esconderse en las sombras del bosque. De repente, un fuerte estruendo resonó entre los árboles. Wolverine levantó la cabeza de golpe, aguzando las orejas ante el sonido. Poniéndose de pie, siguió el ruido, abriéndose paso entre los árboles con una determinación implacable. Encontró las huellas en la nieve, enormes pisadas que se adentraban en el desierto. Wolverine se agachó, examinando las huellas de cerca. El Wendigo estaba cerca. Mientras Wolverine comenzaba a acercarse al Wendigo, percibió otro olor más adelante. Era, extrañamente familiar. Frunciendo el ceño, se mantuvo agachado, minimizando el crujido de la nieve bajo sus pies, mientras se arrastraba hacia la posible amenaza. Acercándose más allá de una espesa maleza, vio a un hombre corpulento apoyado contra un árbol. Mechones de cabello rubio sobresalían de su capucha, y estaba explorando el bosque atentamente. Parecía que este hombre también iba tras el Wendigo. Si el general era algo por lo que guiarse, podría haber sido el civil del pueblo tratando de hacerse el héroe. Moviéndose en silencio, Wolverine se acercó sigilosamente por detrás del hombre. Sin embargo, no esperaba que el extraño se diera la vuelta a la velocidad del rayo, lo agarrara y lo estrellara contra la nieve. El hombre era más fuerte de lo que Wolverine esperaba. Con un gruñido, Wolverine se liberó del agarre y sujetó al hombre contra el árbol, extendiendo una garra para mantenerlo en su lugar. ¿Para qué demonios fue eso? ¿Quién eres tú?, gruñó Wolverine. Los ojos del hombre rubio se abrieron de par en par cuando vio la cara de Wolverine. ¿James? El hombre no esperaba ver una cara familiar después de tantos años. Se preguntó si Wolverine también había sido congelado. Wolverine apretó su agarre. ¿Quién diablos es James? El hombre dudó. Soy yo, Steve. Steve Rogers. Wolverine frunció el ceño mientras intentaba reconstruir sus recuerdos fragmentados. El nombre despertó algo en él. Steve. Estudió la cara del hombre. Sí, soy yo. Después de todo lo que hemos pasado, no me digas que olvidaste a tu capitán. Wolverine no respondió. Mantuvo sus garras preparadas. Steve titubeó. James, ¿qué te pasó? Capítulo 22. Una pizarra desgastada. Nota. Este audio es creado por Teorías y Fix. Suscríbete para más vídeos. Los ojos de Steve se abrieron de par en par al ver el rostro de Wolverine. James. No esperaba encontrarse con un rostro familiar después de todos estos años. ¿Acaso él también había estado congelado? Wolverine entrecerró los ojos y apretó más fuerte. ¿Quién diablos es James? El hombre dudó, con la sorpresa grabada en sus rasgos. Soy yo, Steve. Steve Rogers. El ceño fruncido de Wolverine se profundizó mientras intentaba reconstruir los fragmentos de su pasado. El nombre despertó algo, pero era como agarrar humo. Steve. Estudió el rostro del hombre. El reconocimiento surgió lentamente, pero oscurecido por la niebla de los recuerdos perdidos. Sí, soy yo, confirmó Steve, con la voz más suave ahora, aunque la tensión entre ellos permanecía. Después de todo lo que hemos pasado, no me digas que olvidaste a tu capitán. Wolverine no respondió, pero mantuvo sus garras en alto. Steve vaciló. James, ¿qué te pasó? No soy James, espetó Wolverine. Me llaman Logan. Steve frunció el ceño confundido. Logan, ¿me conoces? Yo era el capitán de tu escuadrón. Soy el Capitán América. Wolverine negó con la cabeza. ¿Capitán América? Eso no puede ser cierto. Todo lo que leí decía que el Capitán América estaba muerto. Steve dio un paso más cerca, con ojos suplicantes.
Luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdas? Derribamos esas bases de Hydra y luchamos contra Cráneo Rojo. Siempre fuiste diferente del resto del escuadrón, pero no como yo, no un super soldado. Siempre estabas dispuesto a ponerte en primera línea y recibir una bala. Es como si supieras que estarías bien. Respeté tu privacidad y esperé a que compartieras tus secretos. Los ojos de Wolverine parpadearon con incertidumbre, su determinación flaqueaba. Recuerdos fugaces de una vida pasada, de batallas libradas y camaradas perdidos, se arremolinaban en el fondo de su mente. Pero negó con la cabeza, alejando los pensamientos. No recuerdo nada de eso. Además, eres demasiado joven para ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Steve pareció poner una cara extraña. Sí, sobre eso, sé que suena raro, pero he estado congelado en hielo durante más de 60 años, y me descongelé este mes. Wolverine levantó una ceja con escepticismo. Cierto, la expresión de Steve se suavizó. James, Logan, quien quiera que crean que son ahora, siguen siendo el mismo hombre. El mismo luchador. Algo les debe haber pasado. Wolverine gruñó, con frustración evidente en su voz. No soy James, y aunque lo fuera, ya no soy tu soldado. Hizo una pausa, cambiando de tema. ¿Qué haces aquí, Steve? ¿Por qué persigues al Wendigo? Es mi deber proteger a los inocentes, sin importar en qué país esté, respondió Steve con firmeza. Estuve allí cuando atacó la ciudad. No permitiré que eso vuelva a suceder. Bueno, el Wendigo es mi objetivo, y solo mi objetivo, insistió Wolverine. No juego bien con los demás. Steve resopló, con un atisbo de sonrisa en los labios. Tú también solías actuar así durante la guerra, pero siempre aparecías. El escuadrón te agotó con el tiempo. Poniendo los ojos en blanco, Wolverine suspiró. Vas a ser un problema, me guste o no. Bien. Trabajaremos juntos. Pero no esperes ningún ejercicio de trabajo en equipo, ¿entiendes? Steve se rió entre dientes. Por mí está bien. Wolverine y Steve se arrastraron por el desierto, la nieve crujiendo suavemente bajo sus pies. El denso bosque que los rodeaba estaba en silencio, salvo por el leve susurro del viento. Wolverine abrió el camino, sus agudos sentidos concentrados en el olor del Wendigo. Mientras se movían, Wolverine rompió el silencio. Entonces, ¿qué pasó con el Wendigo en el pueblo? La expresión de Steve se ensombreció ligeramente. Intenté proteger a los civiles. Fue caótico. De repente, 4 personas armadas aparecieron y empezaron a disparar y atacar a la bestia. Wolverine frunció el ceño. ¿4? ¿Recuerdas cómo eran? Steve asintió, mientras su mente reproducía la escena. El primero era un hombre con un traje marrón y negro con detalles de piel. La segunda era una mujer con uñas afiladas. El tercero era un hombre vestido de rojo, con látigos saliendo de sus muñecas. El último estaba cubierto con un traje rojo y negro de cuerpo entero. Wolverine gimió, sacudiendo la cabeza. ¿El rojo y negro te dejó sin palabras? Steve asintió, con un atisbo de sonrisa irónica en los labios. Sin parar. Wolverine suspiró profundamente. Genial. Deadpool. Justo lo que necesitamos. Miró a Steve con expresión seria. Estén atentos. No somos los únicos que cazamos al Wendigo. Y tenemos que llegar a él primero. Se acercaron a un acantilado, asomándose por el borde. Allí, acurrucado en un parche de nieve junto a una gran roca, yacía el Wendigo. La criatura estaba ensangrentada y acurrucada, aparentemente tomando una siesta. Su enorme y descomunal forma seguía siendo intimidante incluso en reposo. Wolverine se tensó, listo para lanzarse contra la bestia. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, Steve lo agarró por el hombro y lo jaló hacia atrás. Espera, susurró Steve, con voz tranquila pero firme. Metió la mano en su mochila y sacó su icónico escudo, con la estrella y las rayas brillando en la tenue luz. Por un momento, Wolverine se quedó mirando el escudo, con un atisbo de neuronas disparándose en su cerebro. Una imagen desvanecida de un hombre de azul golpeando a un soldado enemigo brilló en su mente. Pero descartó los pensamientos, centrándose de nuevo en el presente. Steve lo miró a los ojos, con comprensión y determinación en su mirada. Tenemos que jugar con inteligencia. Si cargamos, podría escapar o herir a más gente. Cubramos las posibles rutas de escape.
Wolverine asintió, aunque a regañadientes. Sabía que Steve tenía razón, incluso si sus instintos gritaban por una acción inmediata. Bien. Tú toma la izquierda. Yo tomaré la derecha. Steve asintió, apretando su escudo con más fuerza. De acuerdo. A mi señal. Se colocaron en posición, flanqueando silenciosamente al Wendigo dormido. Steve se agachó detrás de un tronco caído, con su escudo listo. Wolverine se colocó en el lado opuesto, con las garras extendidas y los sentidos en alerta máxima. Steve levantó la mano, indicándole a Wolverine que se preparara. Compartieron un breve asentimiento, un intercambio de entendimiento entre ellos. Steve luego bajó la mano bruscamente. Los ojos de Logan se entrecerraron y sus labios se curvaron en un gruñido salvaje. Sus garras se extendieron con un familiar snip al emerger de sus nudillos. Se movieron en perfecta sincronía. Steve lanzó su escudo, el disco de vibranio cortó el aire y golpeó la cabeza del Wendigo. La criatura se despertó de golpe, rugiendo de dolor y furia mientras el Wendigo se ponía de pie. Wolverine saltó de su escondite, con las garras brillantes, atrayendo la atención de la bestia. Steve lo siguió, cargando con su escudo levantado. El Wendigo se giró al llegar, pero ya era demasiado tarde. Wolverine y Steve lo tenían acorralado, cortando sus rutas de escape. «Aquí viene», gritó Steve, preparándose. El Wendigo lanzó una enorme garra hacia Logan, quien se agachó y rodó hacia un lado, evitando por poco un golpe. Wolverine contraatacó con un tajo, sus garras de adamantium cortando el pelaje y la carne del Wendigo. La criatura aulló de dolor y furia. El Capitán América flanqueó al Wendigo. Lanzó su escudo, golpeando a la bestia en el hombro y haciéndola tambalearse. El escudo rebotó en su mano mientras corría hacia adelante, apuntando un poderoso puñetazo a la sección media de la criatura. Un golpe bien colocado envió a Logan despatarrado en la nieve, pero rápidamente se puso de pie, su factor de curación ya estaba trabajando para reparar el daño. Con un rugido, el Wendigo arremetió de nuevo, pero esta vez Logan estaba listo. Esquivó la carga, cortando el costado de la criatura mientras pasaba a toda velocidad junto a él. Steve vio una abertura y lanzó su escudo de nuevo, apuntando a la cabeza del Wendigo. El escudo dio en el blanco, aturdiendo al monstruo. El Wendigo tropezó, la sangre manchó la nieve debajo de él. En un último intento, el Wendigo blandió sus enormes brazos hacia Steve. Steve levantó su escudo a tiempo para recibir el golpe. La fuerza del golpe lanzó a Steve contra la línea de árboles. Logan aprovechó la oportunidad, lanzándose sobre el lomo de la criatura y clavándole las garras profundamente en el cuello. «Quédate abajo, feo hijo de», gruñó, pero el Wendigo se resistió salvajemente, intentando zafarse de Wolverine. Logan se aferró con fuerza, sus garras clavándose más profundamente en la carne de la bestia. El Wendigo se revolvió violentamente, desesperado por desalojar a su atacante. Los músculos de Logan se tensaron contra los poderosos movimientos de la bestia, cada tendón tenso mientras luchaba por mantener su agarre. Con un último rugido desesperado, el Wendigo echó su enorme brazo hacia atrás, logrando arañar el costado de Wolverine. El dolor recorrió el cuerpo de Logan, pero apretó los dientes, negándose a soltarlo. De repente, el agudo pinchazo de múltiples dardos tranquilizantes les atravesó la piel. Ambos combatientes flaquearon, los potentes tranquilizantes actuaron rápidamente para someterlos. Wolverine y el Wendigo comenzaron a caer al suelo, sus cuerpos pesados e inertes. La visión de Logan comenzó a desvanecerse, los bordes de su vista se desdibujaron en la oscuridad. Antes de desmayarse, vio las figuras de Dientes de Sable, Deadpool, Omega Rojo y Lady Deathstrike emergiendo de las sombras. Wolverine luchó por mantenerse consciente, entrecerrando los ojos al ver a sus antiguos enemigos. Dientes de Sable y Lady Deathstrike se acercaron rápidamente, comenzando a contener al Wendigo. Dientes de Sable miró a Wolverine con una sonrisa siniestra. «Gracias, enano. Hemos estado intentando acabar con él durante semanas», dijo con evidente satisfacción. Deadpool, siempre el showman, saludó con entusiasmo a Wolverine. «Logan, amigo. Soy yo, Deadpool. Te disparé», exclamó, con un tono que era una mezcla de burla y alegría. Mientras los últimos vestigios de conciencia se desvanecían, Wolverine solo pudo mirar fijamente a Deadpool, sin perder de vista la ironía de la situación.
El equipo de Arma X había terminado de tranquilizar al Wendigo y al Lobezno. Dientes de Sable olfateó el aire. Sus sentidos salvajes detectaron algo inusual. Se agachó y examinó más huellas en la nieve. Había alguien más aquí, gruñó, alguien con el Wendigo y Lobezno. Deadpool, apoyado casualmente contra un árbol, lo despidió con un gesto. Probablemente otra de las víctimas del Wendigo que intentó huir. No es gran cosa, dijo casualmente. Como si fuera una señal, el sonido de las palas del rotor cortando el aire se hizo más fuerte. Un helicóptero descendió a través del dosel, haciendo que la nieve y las hojas se arremolinaran. Omega Rojo comenzó a asegurar al Wendigo en la bodega de carga, enroscándose alrededor de la bestia con sus tentáculos para asegurarse de que estuviera firmemente en su lugar. Lady Deathstrike, con expresión ilegible, se arrodilló junto al inconsciente Wolverine. Le acarició suavemente el rostro con sus garras de adamantium, con una oscura promesa en sus ojos. Hemos completado ambos objetivos, les dijo a los demás. Tenemos al Wendigo y a Wolverine. No perderemos más tiempo y regresaremos a la base. Poniéndose de pie, miró a Wolverine por última vez, sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Todavía me divertiré con él, murmuró, su voz apenas audible por encima del rugido del helicóptero. Los ojos de Dientes de Sable se posaron en la lejana línea de árboles. La sospecha estaba grabada en sus rasgos. Pero después de un momento, se dio la vuelta y cedió, uniéndose a los demás mientras comenzaban a subir al helicóptero. La aeronave despegó, dejando atrás la serena naturaleza mientras el helicóptero se alejaba. Cierto hombre rubio permanecía oculto entre los árboles, siguiendo su trayectoria con mirada penetrante. Al principio no pensó en ello, pero empezó a comprenderlo. Había conocido a uno de ellos en los Alpes italianos. Refunfuñó en voz baja, con expresión de frustración y preocupación. Maldita sea, James. ¿En qué te has metido? Murmuró antes de desaparecer entre las sombras del bosque, decidido a seguirlo. Hace años la puerta del bar se abrió de golpe, derramando luz sobre la calle nevada mientras James salía tambaleándose, agarrando una botella de vodka casi vacía. Se bebió lo último, tirando la botella a un lado y viéndola romperse contra el pavimento helado. La noche era fría, pero el alcohol que corría por sus venas lo mantenía caliente. Se tambaleó hacia su coche, sus pasos crujiendo en la nieve fresca. Un hombre calvo con gafas y un abrigo grueso siguió a James. Su presencia pasó desapercibida en la neblina de la borrachera. Mientras James buscaba a tientas sus llaves, se dio la vuelta, con los ojos legañosos fijos en el hombre. ¿Qué quieres?, preguntó James arrastrando las palabras, con la voz cargada de alcohol. Antes de que pudiera reaccionar, dos soldados aparecieron detrás de él. Uno de ellos golpeó rápidamente a James con la culata de su rifle, haciéndolo caer al suelo. Prepara el laboratorio. Vamos en camino. Inconsciente, James fue levantado y llevado a una camioneta negra que lo esperaba, cuyas puertas se cerraron de golpe. Sus signos vitales están aumentando. Se está despertando. James se despertó con la sensación de un líquido frío envolviendo su cuerpo. Estaba sumergido en un tanque de pruebas, con tubos y cables conectados a su cabeza y cuerpo rapados, monitoreando sus signos vitales. El pánico lo invadió al darse cuenta de dónde estaba. Su ritmo cardíaco se aceleró y luchó contra las ataduras. Ahora, señora Inés, comience el proceso de unión de adamantium. Sí, profesor. Comenzando la infusión, crepitó una voz a través del intercomunicador. Vestido con una bata de laboratorio, el científico observó con distanciamiento clínico cómo comenzaba el proceso de unión de adamantium. El metal líquido corría por las venas de James, causando que su cuerpo convulsionara con un dolor insoportable. La sangre se filtraba por sus poros mientras el adamantium se fusionaba con su esqueleto, y púas óseas brotaban de su cuerpo en una exhibición grotesca. Los signos vitales son erráticos, pero se mantienen, informó otro científico. ¡Excelente! Aumenté al máximo. Ajustando la configuración, la infusión se llevó a máximo, amplificando la agonía de James. Sus gritos resonaron por todo el laboratorio. El sonido fue amortiguado por el grueso cristal del tanque. James estaba encerrado en una celda, encadenado al suelo. Su cuerpo aún sufría por el brutal experimento, demasiado débil para liberarse. Yacía sobre el frío hormigón, con la respiración entrecortada y superficial.
El dolor le sacudía el cuerpo mientras sus huesos se contorsionaban, con garras de adamantium extendiéndose lenta y dolorosamente desde sus nudillos. Rugió de dolor y frustración, reverberando en las paredes de la celda. En medio de una furiosa tormenta de nieve, James se encontraba en el desierto, con un casco infrarrojo atado a la cabeza. Los científicos monitoreaban sus lecturas desde un centro de control cercano, con sus rostros iluminados por el brillo de sus pantallas. Se enfrentó a un enorme oso pardo, su aliento visible en el aire gélido mientras se elevaba sobre sus patas traseras, elevándose sobre él. Iniciando condicionamiento mental y reprogramación, anunció uno de los científicos. Comience la evaluación de combate. La mente de James estaba nublada, pero el instinto tomó el control. Sus garras se extendieron con un chasquido metálico y se abalanzó sobre el oso. Dientes de Sable se apoyó en una barandilla, sus ojos escaneando la fila de fetos que crecían en tanques, cada uno marcado con una letra y un número. La tenue y misteriosa luz proyectaba largas sombras a través de la habitación, haciendo la escena aún más inquietante. No me importa cuánto tiempo lo tuvo, profesor. Esto es un error. Lo conozco. No puede ser controlado. Tiene SWAT, así que déjeme matarlo, gruñó, con voz baja y amenazante. El profesor Truett Hudson levantó una linterna hacia su nuevo miembro, que estaba inmovilizado cerca. Lo tomaré en cuenta, Dientes de Sable. Prepare a su equipo para la misión, dijo con tono despectivo. Dientes de Sable se cruzó de brazos, con expresión de desdén. Su funeral, murmuró antes de salir de la habitación. Al irse, el recién nombrado Logan dirigió su mirada a un tanque etiquetado como X-23, y vio un reflejo de sí mismo con un uniforme gris. La visión despertó algo profundo en su interior, una mezcla de confusión e ira. En el hangar, Deadpool, vestido con un uniforme gris y negro, sacó un arma de los estantes. ¿Qué dices si después de la misión matamos a todos esos bebés flotantes? Sugirió con una sonrisa torcida. Omega Red gimió molesto. ¿Alguna vez te callas, Wilson? Deadpool se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué? Los bebés me dan escalofríos. Apuntó el rifle juguetonamente. Adiós, Bam. Logan fue sumergido una vez más en un tanque para pruebas, el agua fría lo rodeaba mientras luchaba contra sus ataduras. Las burbujas subían rápidamente mientras se agitaba, luchando contra la programación. Una científica escribía frenéticamente en una computadora. Está luchando contra la programación, advirtió. Desde detrás de un cristal de seguridad, el profesor Truett Hudson apretó los dientes. Estamos perdiendo el control. Aumenten la dosis. Inicien los procedimientos de bloqueo y que alguien active a Dientes de Sable. Logan golpeó el cristal del tanque, sus garras de adamantium lo atravesaron como si fuera mantequilla. El agua comenzó a filtrarse y, con un último y poderoso empujón, Logan destrozó el tanque, liberándose. Empapado y enfurecido, atacó a un asistente, cortándolo antes de lanzar a otro contra el cristal de seguridad y romperlo. El profesor Truett Hudson retrocedió asustado. «Guardias. Guardias», gritó. Un Logan salvaje atravesó el cristal de seguridad, enviando al profesor Truett Hudson al suelo. Extendió sus garras, avanzando amenazadoramente. El profesor Truett Hudson se puso de pie con dificultad cuando dos soldados irrumpieron por la puerta, con las armas preparadas. Hudson corrió hacia la esquina, pero Logan fue implacable. Con un movimiento rápido, le cortó la mano derecha a Hudson, haciendo que el profesor gritara de dolor mientras se agarraba el muñón sangrante. Los soldados abrieron fuego, pero Logan fue demasiado rápido. Se abalanzó sobre ellos, apuñalándolos a ambos en el pecho antes de que pudieran reaccionar. Con un gruñido salvaje, se abrió paso a través de las instalaciones, dejando un rastro de sangre y cuerpos destrozados a su paso. Logan finalmente irrumpió por la última puerta de las instalaciones y se adentró en el desierto. El aire frío lo golpeó, pero fue un alivio bienvenido de los confines estériles del laboratorio. Se detuvo momentáneamente, observando su entorno, antes de correr hacia el bosque, finalmente libre de sus captores y del tormento. Dientes de Sable sonrió mientras golpeaba repetidamente a un lobezno inconsciente y atado, la fuerza de sus golpes sacudiendo la estructura de metal. «Es hora de despertar», gruñó. Logan gimió, su visión regresando lentamente.
Estaba en una habitación grande y fría, con los brazos y las piernas atados a una pared, y solo estaba en ropa interior. El aire frío le erizaba la piel. A un lado, Deadpool se apoyaba contra una pared, haciendo girar una bala entre los dedos. Logan. Amigo. Te extrañamos. Arma Décimo ya no ha sido lo mismo sin ti. Ya nadie me llama amigo. Y Omega Rojo es un mojacamas. La puerta se abrió y dos figuras entraron en la habitación. Una era el profesor Truett Hudson, cuyo brazo derecho ahora era una garra mecánica de 3 puntas. La otra era Omega Red. Algún día, te arrancaré tu lengua frívola, Wilson, gruñó Omega Red con su marcado acento ruso. Está muy avergonzado, le susurró Deadpool a Logan, con los ojos muy abiertos y fingiendo simpatía. A pesar de la idiotez de Deadpool, Arma Décimo está encantada de tenerte de vuelta, Logan, dijo el profesor Truett Hudson, acercándose a él. Invertimos mucho tiempo y dinero en ti. Y cosas puntiagudas. Añadió Deadpool, haciendo girar la bala antes de tirarla. Fuiste nuestro mejor agente, Wolverine. Qué decepcionante. Pero nos guiaste hasta Homo Cerberus. Por supuesto, lo conoces mejor como, el Wendigo, dijo el profesor. Le disparé en el trasero. Con uno de estos, dijo Deadpool riendo, sosteniendo uno de sus dardos. Todos miraron a Deadpool con distintos grados de molestia y confusión. ¿Qué? Yo lo hice, replicó Deadpool, encogiéndose de hombros. Ignorando al lunático, el profesor volvió su atención a Logan. Arma Décimo ha estado persiguiendo al Wendigo durante semanas. Desafortunadamente, hubo algunos daños colaterales. Si el departamento H te hubiera enviado antes, ¿quién sabe cuánta destrucción se podría haber evitado? ¿Qué quieres con el Wendigo?, preguntó Wolverine, con la voz un gruñido bajo. Deadpool giró su arma y la volvió a colocar en su funda. Solo queremos ver que la hace funcionar. Nos vendrían bien algunas mascotas nuevas por aquí. Deadpool jadeó cuando Omega Red envolvió uno de sus zarcillos alrededor de su cuello, levantándolo del suelo. Queremos lo mismo que queríamos contigo, Logan. Un arma, dijo el profesor. Lo reprogramaré, igual que te hice a ti. Y entonces Arma Décimo tendrá a una de las criaturas más poderosas del planeta a nuestra disposición. Logan se quedó mirando al profesor durante varios segundos antes de gruñir. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Porque voy a salir de aquí. Voy a matarlos a todos. Y luego te voy a arrancar el corazón. El profesor retrocedió, intimidado por la furia de Logan. Wolverine, después de que termine contigo, ni siquiera recordarás esta conversación. He borrado tu vida antes, y voy a hacerlo de nuevo. Se giró para alejarse. Todo lo que sabrás es que perteneces a Arma Décimo. Ahora y para siempre. Omega Red liberó a Deadpool y siguió al profesor fuera de la habitación. De rodillas, Deadpool se frotó el cuello por la tensión. Eso no estuvo nada bien. Odio a ese tipo. Entrecerró los ojos hacia Logan y se acercó a él. Ah, Wolverine. Te ves tan triste. Oye, si te hace sentir mejor, Lady Deathstreak intentó matarte mientras dormías. Logan fulminó con la mirada a Deadpool. Mejor que tener que escucharte. Deadpool desenfundó su pistola. Tío, te odia. O sea, todos te odiamos. Pero Deathstreak de verdad te odia. Oye, ¿todavía tienes esa calavera irrompible? Logan sonrió, parpadeando lentamente. Deadpool puso su arma en la frente de Logan y apretó el gatillo. Como era de esperar, la bala rebotó y golpeó a Deadpool en el hombro. ¡Ay, maldita sea!, gritó, agarrándose el brazo. Steve Rogers había pasado días rastreando la ruta del helicóptero, impulsado por su determinación de encontrar a James. El viaje lo llevó a lo profundo de las montañas, donde el aire era enrarecido y el frío cortaba. Finalmente, se encontró con un imponente complejo enclavado entre los picos. Era una fortaleza, bien escondida de miradas indiscretas y protegida por un terreno accidentado. Desde su posición estratégica en un afloramiento rocoso, Steve observó el complejo. Varios guardias armados patrullaban los terrenos con precisión disciplinada, sus ojos escaneando el área con vigilancia practicada. Altas vallas rematadas con alambre de púas rodeaban el perímetro, y numerosas cámaras estaban montadas en las paredes y postes de las vallas, sus lentes moviéndose de un lado a otro como centinelas mecánicos.
La configuración le recordó a Steve el equipo de vigilancia que había visto en las tiendas cuando despertó por primera vez en el mundo moderno. Solo que estos eran mucho más sofisticados. Sacó un par de binoculares y ajustó el enfoque para ver mejor. Los guardias estaban bien equipados, llevaban rifles de asalto y chalecos antibalas. Se movían en patrones coordinados, cubriendo los puntos ciegos de los demás. Steve sabía que tendría que tener cuidado. Este no era un lugar al que pudiera entrar sin un plan. Al examinar el recinto, notó varias características clave. Una puerta principal fuertemente fortificada y constantemente vigilada, torres de vigilancia en puntos estratégicos y un gran edificio central que parecía ser el centro de la actividad. Estructuras más pequeñas salpicaban el área, algunas parecían ser cuarteles o unidades de almacenamiento. No había puntos débiles obvios, pero Steve se había enfrentado a peores probabilidades antes. Steve volvió a mirar las cámaras. Estaban posicionadas para cubrir todos los ángulos, lo que hacía casi imposible acercarse sin ser visto. Necesitaba desactivarlas o evitarlas para infiltrarse en el complejo sin ser detectado. Su mente corría, formulando una estrategia. Tendría que moverse rápida y silenciosamente, usando la protección de la noche y el terreno natural a su favor. Los tiempos pueden haber cambiado, pero el arte de la guerra sigue siendo el mismo. Respirando hondo, Steve se armó de valor. Encontraría una manera de entrar. Encontraría a James. Y lo traería de vuelta. Canadá. El anochecer cubrió las montañas de oscuridad mientras Steve Rogers hacía su movimiento. Había pasado horas observando los patrones de patrullaje de los guardias, anotando los tiempos y los huecos. Con la protección de la noche, sabía que esta era su mejor oportunidad para infiltrarse en las instalaciones. Steve se acercó al complejo desde el este, donde el terreno era más accidentado y menos patrullado. Utilizó la protección natural de rocas y árboles para evitar ser detectado. El aire frío le picaba en los pulmones, pero dejó de lado la incomodidad. Al acercarse al perímetro, vio una sección de la valla parcialmente oscurecida por una densa espesura de árboles. Las cámaras estaban posicionadas para cubrir la mayor parte del área, pero había un estrecho punto ciego donde el follaje proporcionaba cobertura temporal. Steve esperó a que la cámara pasara antes de lanzarse hacia adelante, llegando a la valla en cuestión de segundos. Usó un cuchillo de supervivencia para crear una abertura. El sonido del metal al romperse era apenas audible por encima del viento. Una vez que tuvo un hueco lo suficientemente grande como para colarse, se detuvo para asegurarse de que no hubiera guardias cerca. Al ver que la costa estaba despejada, se abrió paso y se pegó al suelo al otro lado. Steve se arrastró hacia el edificio más cercano, manteniéndose agachado para evitar los rayos de luz de las torres de vigilancia. Llegó a un rincón oscuro y se tomó un momento para evaluar su entorno. El edificio central, que había identificado como el centro de operaciones, todavía estaba a cierta distancia, y necesitaba una forma de acercarse sin activar ninguna alarma. Sus ojos se posaron en una escotilla de mantenimiento cerca de la base del edificio detrás del cual se escondía. Era pequeña, probablemente para acceder a líneas de servicios públicos o conductos de ventilación, pero podría servir como punto de entrada. Steve la abrió y se deslizó dentro, encontrándose en un estrecho espacio de acceso lleno de tuberías y cables. El aire era húmedo y mohoso, pero proporcionaba un camino oculto al corazón de las instalaciones. Navegando por el estrecho espacio, Steve se movió con cuidado, escuchando cualquier señal de actividad en el piso superior. El espacio de acceso lo condujo a un panel de acceso dentro del edificio principal. Lo abrió lentamente, mirando hacia un pasillo vacío. Las luces fluorescentes parpadearon ligeramente, proyectando un brillo inquietante sobre las paredes metálicas. Steve salió del espacio de acceso y cerró el panel silenciosamente tras él. Se mantuvo en las sombras y evitó las vías principales. Sus pasos apenas hicieron ruido en el frío suelo metálico. El aire estaba denso con el olor a antiséptico. El lugar era un laberinto de acero y hormigón, diseñado para mantener las cosas dentro, no fuera. Al doblar una esquina, vio a un par de guardias de pie frente a una puerta. Estaban armados, pero no esperaban problemas. Moviéndose rápidamente, Steve se deslizó entre las sombras y se acercó por detrás. Agarró al primer guardia por el cuello, aplicando la presión justa para dejarlo inconsciente.
El segundo guardia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el puño de Steve le impactara la mandíbula, haciéndolo caer al suelo. Steve arrastró sus cuerpos inconscientes a un almacén cercano, asegurándose de que no los descubrieran pronto. Luego dirigió su atención a la puerta que habían estado custodiando. Conducía a una pequeña sala de vigilancia llena de pantallas que mostraban transmisiones en vivo de varias partes de las instalaciones. Los ojos de Steve recorrieron los monitores, observando la variedad de habitaciones y pasillos. Su mirada finalmente se posó en una pantalla que mostraba una habitación grande. Allí, suspendido en un tubo, estaba James. Justo cuando Steve estaba a punto de salir de la sala de vigilancia, algo más llamó su atención. En la esquina de la pared de pantallas había una habitación blanca. La habitación en sí estaba vacía, salvo por una joven esposada que era conducida al interior. El soldado aprieta los dientes. ¿Qué estaban haciendo estos monstruos? Fin del capítulo. Suscríbete.